una identidad ya totalmente hecha, no, porque ni siquiera los adultos, ¿no? Es decir, también tienes 30, 40, 50 años y sigues construyendo tu identidad. Hay mucha gente que la va armando conforme a diferentes eventos, y factores como la economía, si tienen hijos, no, o cómo les va en las relaciones personales, en fin, ¿no? O los grados de libertad también que llegan a tener los estados. Por ejemplo, ahora, digamos, ustedes pueden verlo, las identidades de género, la identidad sexual, por ejemplo, se ha construido ahora de una manera muy diferente. Entonces hay festivales para gente. Ayer fue, por ejemplo, el Día contra la Transfobia, la homofobia y la bisfobia y todo este asunto. Y ahora ya lo hemos normalizado, pero por ejemplo, hace unos 20, 30 años, pues era impensable, ¿no? Ver a dos chicas o dos chicos en la calle tomados de la mano, era como, ¿cómo, no? Entonces, por ejemplo, ahora las identidades se construyen desde más chicos. Tú puedes elegir, también hay muchas opciones. Los derechos, las leyes, todo se ha construido de una manera tal que tú desde más pequeño puedas decidir qué es lo qué quieres, incluso tu propia nacionalidad. Entonces hay esta cuestión de la identidad nacional, así de que, soy mexicano porque yo aquí nací. No, también puedes cambiarte de tu nacionalidad. ¿Por qué? Pues te puedes ir a vivir a otro país, a hacer los trámites y a seguir las cosas. O sea, no es una cuestión ya imperativa de que el nacimiento o el nombre y todo ese asunto marcan el destino de las personas. No, hay una situación donde ya hay muchísimo mayores grados de libertad. Entonces, por ejemplo, desde la identidad de género, ¿no? En este caso, aquí uno puede ya asumir, no por un contexto biológico meramente, sino por un contexto psicosocial, muchos factores, decidir qué identidad de género quieres tener, si quieres ser hombre, quieres ser mujer, quieres ser, eh, ¿cómo le llaman esto? Binario, no binario, en fin, ¿no? Lo que tú desees, eso se va construyendo, ¿no? La identidad social también se va construyendo en realidad con los derechos políticos que uno va generando. Entonces, por ejemplo, hasta que tienen mayoría de edad, hasta los 18 años, pues obviamente son sujetos al, digamos, a la tutoría de los padres, ¿no? Una vez que no, pues obviamente ya puedes emanciparte y buscar tu propia identidad nacional incluso, ¿no? Decir, bueno, yo no quiero ser de este país, me quiero ir de a otro. Bueno, pues lo puedes hacer, ¿no? Obviamente la identidad física, también esta construcción de nuestra propia exterioridad, ya sea desde nuestra forma de vestir, de peinar, de estar, ¿no? Digamos, me encanta ver ahora la diversidad que hay en modas. La primera vez que vi a un chico otaku, fue como muy impactante porque iba vestido de oso panda. Entonces dije, wow, ¿no? O sea, esto en el momento que yo viví esa edad, bueno, hubiera sido sensacional. No nos tocó eso, pero ahora ustedes me imagino que lo disfrutan mucho, ¿no? O sea, el tipo de identidad que pueden tener. Su identidad psicológica también, cómo se van a compartir, cómo se comportan en este caso, cómo tienen ese conocimiento de ustedes mismos. Les digo que es todo un proceso. Este es quizá muy complicado porque somos sujetos también a mucha manipulación, a mucha información, a una cantidad de datos y estructuras que de repente nos las compramos sin pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos lleva a asumir ciertos roles y todo que quizá en un momento dado se vuelven divertidos, luego ya no, luego los cambiamos y desechamos, pero esto en nuestra psique pues va dejando una marca, una huella, hasta que finalmente decidimos establecernos en una. Pero esta identidad, identidad psicológica, esta también se va construyendo poco a poco y nunca es estable ni nunca es duradera, ¿no? Esta se va construyendo. La moral, también los valores morales de la sociedad, hay unos universales, como ya los habíamos visto, que son, digamos, de larga duración y unos que son individuales o que decimos hipotéticos, en el sentido de que van tomando, los individualizamos. Y cada sociedad, cada tiempo, cada generación, y ahorita lo vamos a ver, tiene sus propios
tipos de valores individuales hipotéticos. Entonces, es lo que a alguien le puede molestar en un momento dado, a un adulto o a otra persona de una generación, pues a lo mejor ahora es totalmente, es un valor totalmente aceptado, diferente, en fin, ¿no? Entonces, esto es parte del ciclo. Sus papás seguramente tuvieron este mismo problema con sus abuelos y sus abuelos con sus abuelos, en fin, ¿no? Y la identidad ideológica, esta también la vamos construyendo a través de nuestras lecturas, nuestras preocupaciones, nuestras eh, identidades también de corte político. Entonces vamos identificando nuestras ideologías. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes lo ven, me imagino que en sus familias, hay gente que piensa de derecha, por ejemplo, ahorita vamos a ver qué es eso de derecha, o gente que piensa de izquierda, gente que piensa que es mejor el liberalismo económico, gente que piensa que es mejor el socialismo, la economía soviética, en fin, ¿no? Entonces, unos votan por el PAN, otros por el PRI, otros por el PRD, otros por Morena, en fin. Entonces, pero uno va construyendo ese tipo de ideología también con base a los enfrentamientos de realidad. Me imagino que ustedes también son sujetos a una serie de bombardeos, y más ahorita que estamos en elecciones, así de que les dicen, no, es que estos son buenos, estos son malos, este es el diablo, este es un santo, y todo. Y así se va construyendo. Después ustedes van a tener la misma capacidad para poder decir, bueno, sí o no, investigar, determinar si lo que les dicen es real o no real, en fin, ¿no? Entonces, eso sería la parte de la identidad ideológica. Ahora, en este siguiente punto es que es un poco así, ¿no? Los cambios físicos, sociales y afectivos de la adolescencia. Entonces, obviamente ustedes están en esta etapa de la adolescencia. Entonces, obviamente que digamos que la enmarcan entre los 12 años y los 18 años. Entonces, alguien, digamos, hace muchos años, acuñó un término que se puede acuñar para cualquier generación cuando dicen es que la adolescencia es una enfermedad que se cura con los años, ¿no? Y entonces en algunos lados, por ejemplo, y sus papás, me imagino que también, ustedes mismos cuando tenían 12, 13 años, se les dice, bueno, los adultos le llaman la edad del chango, ¿no? Con hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque obviamente el cuerpo cambia y ustedes se dan cuenta. Y un brazo es más largo, luego el otro, o la cabeza es, somos muy cabezones, o tenemos las piernas más cortas, luego una más que otra, en fin, ¿no? Entonces, obviamente es como ese tipo de cambios tan rudos en la adolescencia, pues nos marcan en muchos aspectos, en lo afectivo, en las amistades, en las carencias que tengamos con padres, con hermanos, en fin, ¿no? Entonces es muy, muy divertido ver, por ejemplo, cómo los adolescentes en sí mismo han creado toda una serie de, ahora, ¿no? Lo vemos, una serie de elementos para ir sobreviviendo la adolescencia. Cosas que, por ejemplo, les vuelvo a repetir, mi generación no tuvimos tanta información, ahora sí la hay, ¿no? Pero el sentido de ser adolescentes, por ejemplo, también tiene un lado que si no se trabaja bien, pues puede ser un poco complicado cuando ya uno es adulto. Entonces, ¿por qué puede ser un poco complicado? Porque si no sabemos cuáles son los límites, cuáles son, hasta dónde podemos llegar, qué hacemos, qué es lo que deseamos, eh, cuáles son nuestros cambios de identidad que vamos teniendo al día a día. Entonces esto nos puede de repente disparar, ¿no? Entonces muchos de los casos ¿cómo decirlo? No de fracasos, pero sí de vidas truncadas o complicadas o gente que no le va bien o que se siente mal y todo ese asunto, se dan en la adolescencia, ¿no? O sea, se dan en esta época, ahí viene su raíz, ¿no? De que los padres no los maltrataban o no les daban la atención o tuvieron algún tipo de problema con los amigos o con algún amor que tuvieron, en fin, entonces eso los va marcando. Entonces, la mejor manera de resolver este tipo de cosas es uno, pues sí, siempre preguntándose pues, quién es, ¿no? ¿Quién es uno? ¿No? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus objetivos? Y cuál es el papel que uno tiene en la sociedad, en la vida y todo ello. Entonces, obviamente, sí, la adolescencia pues es
una etapa complicada, ustedes mismos lo sabrán, ustedes lo sabrán mucho más que yo, ¿no? En este caso, porque lo están viviendo, pues sí, también es la cuestión de la rebeldía, la cuestión de disfrutar, de conocer, de disfrutar la juventud, de tener, pues todos esos elementos que hacen que hagas y que te hagan sentir muy vivo, muy despierto. Digamos, ahorita ustedes que van a entrar a la prepa, bueno, pues la prepa tiene sus elementos también padres, pero también mucho más exigencia que la secu, pero también tiene sus lados positivos, por ejemplo, cuando igual se van a enamorar, se van a desenamorar, van a tener amigos, también va a haber bullies, también, sí, pero ya van a tener otras armas para poder sobrellevar eso, ya no va a ser tanto como la secu, ¿no? En este caso, sino ya van a tener otros elementos, van a cuidar quizá o van a ver otro tipo de prioridades. Y entonces, pues eso es súper interesante ver cómo lo van a ir llevando, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos lleva aquí a un proceso. Vamos a revisar este tipo de cuestiones de la lucha entre generaciones. Entonces, por ejemplo, ahí en esa imagen, ¿qué es lo que ustedes ven como una cuestión eh, curiosa, un dato discordante? En la imagen, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Algo como que no checa tanto. ¿Qué se supone que el niño debería estar con la compu y el abuelito con el periódico? Algo, exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces nos encasillan en el tipo de generación así, ¿no? Al que pues obviamente el niño aquí, bueno, no sé, ya soy tan chavito, pues sí, pues él tendría que estar ahí con la compu porque es parte de donde recibe su información, ¿no? Y el abuelito en este caso estaría con el periódico, ¿no? Así de, voy a leer mi periódico. Entonces, por ejemplo, ese es un choque generacional, lo que se le llama. Pero en este caso, la imagen nos mostraría un poco la cuestión de la adaptación, ¿no? O sea, cada generación sobrevive a otra con una sola cuestión, pues adaptándose. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado tener así alguna discusión con alguien mayor y le digan así, ok, boomer, ¿no? Así que les está tirando el rollo y así, ok, boomer. ¿Nunca lo han dicho? ¿Nunca se lo han dicho así a alguien grande? Este es que es muy usado. Entonces, este es como, digamos, lo usan mucho los adolescentes gringos cuando ya están en una discusión, entonces utilizan al sí, ok, boomer, déjenme ponerles una imagen de cómo se ve. Ajá. Como diciendo, sí, ya, lo que quieras, ¿no? Entonces, a ver, aquí una imagen de esto. Ah, ah, no, bueno, no lo encontré. Creo que sí, aquí está. Aquí está. A ver, se las pongo aquí, nada más para que la vean. Bueno, ahorita se las pongo. Entonces, obviamente esta cuestión generacional es así, ¿no? Entonces, a ver, ustedes en cuál se identifican, cuál es perdón, cuál es la que ustedes consideran que los representa. Entonces, nosotros vamos midiendo a las generaciones a partir de algunos elementos de la edad. Por ejemplo, los boomers, ¿no? Son los que nacieron del 49 al 64. Y los boomers se les llama así porque son los que nacieron después de la bomba atómica, ¿no? Ajá, de la bomba atómica. Entonces, por eso, ¿no? Son los pequeños bombers, ¿no? Las pequeñas bombas. Entonces, ellos son digamos, serían sus abuelitos de ustedes. Y luego están los de la generación X, que yo creo que son sus papás, no, yo creo que no, yo creo que sus papás son millennials. Entonces, los generación X, por ejemplo, es mi generación, son los que nacieron del 65 al 79. Entonces, por ejemplo, estos son los que éramos adolescentes, por ejemplo, en los 80, ¿no? En los años 80 éramos adolescentes o teníamos la edad que tienen ustedes ahorita. Entonces, bueno, teníamos otras características. Los millennials son los que nacieron en el 80 al 2000, ¿no? Y son los chavos ahora, ¿no? Los jóvenes entre treintañeros y
25, 30 años. Entonces ustedes son generación Z, o también se les llama Centennials, ¿no? Así, Centennials, o generación X, y alguien ya le puso así, son los Zoomenians, del Zoom, de que ahora todo lo ocupan en Zoom, o Pandemians, ¿no? También, o sea, ya como esa generación. Entonces son del 2001 actual. Entonces, a ver, ustedes me dicen si estas características son reales. Entonces, por ejemplo, ustedes están a favor de las acciones colectivas, ¿no? Son optimistas, son multitask, es decir, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, dominan la tecnología, es decir, les dan un celular y ya saben, pueden hacer una bomba atómica con ese, están en contra de la supervisión y de la estructura, es decir, un poco del orden, están en contra de lo inexperto, ajá, tienen una actitud hacia la tecnología muy de adicción, ¿no? Adicción a ello, aspiran a un futuro brillante, su compromiso es con los objetivos que se trazan, sus medios de comunicación son los mensajes como WhatsApp, en este caso, y las redes sociales, Facebook, TikTok y todas estas. Y uno de los productos que usan, en este caso, bueno, son las impresoras de tercera dimensión o algunos elementos que les llaman ahí, bueno, los Google Class incluso los tuvieron que sacar, ¿no? Pero, por ejemplo, están basados muy en su teléfono. Entonces, ¿cuál de todas estas características, en este caso, sí tienen y cuáles creen que no tienen? ¿Tú cuál piensas, Ariel, que sí tienes? ¿Tienes todas o no tienes de ellas? Daniel, yo, ¿verdad? Sí, Andrés o Ariel, cualquiera. Ah, no, pues siento que de esto, pues lo tengo yo ahorita todo exceptuando las redes sociales, pues porque esas no las uso mucho. Ujú, Las llego a ver, pero nada más pues el WhatsApp y ya. ujú. Perfecto. ¿No tienes Facebook, TikTok ni nada de eso? ¿So? Facebook sí, pero pues para comunicarme por Messenger con otros que no tienen Ajá. WhatsApp y Ok. que pues, no usan. Mira, eres de los pocos que conozco. De hecho, los chavos de tu edad piensan que Facebook y es como para viejos, es como para la generación X, ¿no? Así para estos o para los millennials. Bueno, los millennials también piensan que Facebook, ¿no? Y más bien utilizan Instagram, ¿no? Es como más cool para ellos. Tú, Ariel, ¿cuál de ellas piensas que sí, cuál piensas que no? Pues casi todas, pero también en las redes sociales casi no. Casi no. Bueno, no he subido nunca nada, ni tengo instaladas muchas aplicaciones. Perfecto, no has de perder el tiempo para nada, porque la mayoría de la gente que lo tiene pierde el tiempo de manera impresionante. Me pongo como ejemplo, ¿no? Muy bien, Mariana, ¿tú qué piensas? Mariana, Fernanda, ¿ustedes qué piensan? Pues creo Pues que yo, tengo todas, menos la multitask. ¿Se te complica hacer varias cosas al mismo tiempo? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Tú, Fer? pues no tengo nada más que Snapchat, pero casi no lo utilizo. Lo utilizo más para tomar fotos y eso que no tomo muchas, Ah, entonces sí, no tengo casi ninguna. Snapchat fue el que puso de moda los filtros, estos de carita de perro y todo este asunto, ¿no? Sí, fue ese. Perfecto, muy bien. Sí, sí, veía a mis alumnos que llegaban con sus teléfonos, hacían stickers con de ellos mismos con carita de perro y todo, y no entendía de dónde venía. Hasta que me hicieron unos, ¿no? Entonces se empezaron a pasar stickers con mi cara, con carita de perro, imagínense. Y yo ni sabía que había ese mercado. Muy bien, ¿tú, Nicole? Mm, Tengo todo. Todo. Y Muy bien, ahora díganme, de estas generaciones, de la generación X y la millennial, ¿quiénes serían sus papás? ¿Sus papás son más millennials o generación X? Por ejemplo,
Yo prácticamente puedo decir que soy esta, ¿no? Soy generación X, entonces sí, estoy a favor del servicio, dedicación, trabajo en equipo, experiencia, pero por ejemplo nos tocó a nosotros la parte de crecer con unas herramientas, por ejemplo, mis trabajos de la escuela los hacía con máquina de escribir, ¿no? Entonces mis vecinos me odiaban y pues no cuidábamos el ambiente, éramos totalmente ajenos a ello, ¿no? Los carros eran enormes, en fin. Tuvimos que adaptarnos a lo digital, somos migrantes. En este caso, siempre tener este balance de lo laboral con lo personal, que es muy difícil. La manera en que nos comunicábamos era con el email, este email viejo era del Hotmail o Star Media o cosas así, cosas que ya ni existen, ¿no? Y comenzamos a usar las computadoras grandotas así de televisión como parte de nuestro momento. Y nos cuesta trabajo, por ejemplo, los celulares, ¿no? A mí me cuesta trabajo hasta la fecha escribir en los celulares. Y los millennials, o sea, los chavos que están entre los 20 y 30 años, en este caso 20, 40 años casi llegando, pues obviamente son independientes, son desafiantes, conocen de la tecnología, se adaptan rápido, son escépticos, no respetan la autoridad, nacieron ya con las redes y todo ese asunto, se comunican por estos medios, utilizan siempre la tablet y todo eso. Entonces, ¿sus papás qué serían? ¿Millennials o generación X? Creo que los míos son generación X. Son generación X. Ajá. Muy bien. ¿Alguno que sea millennial? ¿Alguno de sus papás que sea millennial? Que tenga entre los... No, igual los míos generación X. Generación X. Sí, más Mi o menos. mamá es millennial. ¿Tú no eres millennial? No, ahora le ha de ser muy divertido tener una generación tan cercana, ¿no? Ahí. Muy bien, bueno, entonces esa es la cuestión de las generaciones. Ahorita les mando la imagen para que la tengan. Entonces, obviamente ustedes son la generación, esta generación Z, Centennial, y obviamente pues tienen también sus propios problemas, entonces también tienen sus cosas. A ustedes, por ejemplo, la seguridad laboral, pues cada vez les va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más gente trabajando, hay menos pensiones, hay problemas como ahorita de las crisis económicas. Una característica también de ustedes es que están siempre hiperconectados, o sea, tienen cualquier manera de comunicarse en Messenger, mensajes, Instagram, Telegram, Snapchat, en fin, ¿no? Tienen un gran acceso a la movilidad, pueden estar viviendo aquí en México, pero si ustedes quieren, pueden moverse o estudiar en otros países con los programas de movilidad. La mayoría de ustedes va a terminar siendo bilingües cuando sean adultos, manejando 2 hasta 3 idiomas, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, básicamente ustedes, que como son esta generación, pues así se les considera y prácticamente ustedes me van a decir si han vivido con estos elementos. Entonces, por ejemplo, a ustedes les va a tocar el cambio climático muy fuerte, digamos en 50 años, vean aquí, se piensa que va a aumentar 2 grados centígrados y obviamente van a tener un planeta muy, muy, muy cálido, muy caliente, con todas las afectaciones que va a haber con eso, como por ejemplo megatormentas, ciclones más fuertes, huracanes más fuertes, pero al mismo tiempo sequías, en fin. O sea, no es un panorama desolador porque todavía esto se puede arreglar, ¿no? También les va a tocar un mundo donde, por ejemplo, las mujeres, que ya lo vemos, tengan muchísimo más poder, estén más empoderadas, tengan trabajos iguales y costos iguales que los hombres, es decir, que ganen lo mismo, que tengan las mismas posibilidades, cosa que no sucede ahora. Simplemente para que se den una idea de cómo no es el mundo tan equitativo. En la pandemia, con esto del COVID, las mujeres perdieron, el 70% de las personas que perdieron trabajo fueron mujeres. Entonces, imaginen, y no lo han podido recuperar. Entonces, a ustedes les va a tocar el legado vivir con esta cuestión de pensar que tuvieron a que vivir cuando eran niños a Donald Trump como presidente, ¿no? Pero también a Greta, esta niña de 14 años, que es una gran activista por el cambio climático. También su generación va lidiar con esa cuestión del Brexit, es decir, cuando Inglaterra se salió de la comunidad, de la comunidad europea,
¿no? Y ustedes, a mí, mi generación vivió con la Unión Soviética y los Estados Unidos peleando. Bueno, a ustedes les tocó China, ¿no? Como la gran potencia. A ustedes les tocó conocer y ya nacieron con Netflix, ¿no? Básicamente toda su información de cine y todo ese asunto es con Netflix. Me imagino que sí van al cine, pero no en la forma en que en nuestras generaciones anteriores iban al cine, ¿no? Ahora es todo Netflix. A ustedes les tocó el cine de superhéroes, por ejemplo, que lo ven, han visto las sagas. Me imagino que se han hecho fans, seguramente lloraron cuando se muere este hombre, ¿no? Pero también les tocó el reggaetón y todo eso, a tener a Bad Bunny, a Maluma y a todos los que creo que conozco a dos nada más de esto. Entonces, prácticamente eso es parte de su identidad y pues también estar hiperconectado, ¿no? Con la computadora siempre como un elemento y pues sí, saberse a sí mismos, generación X, ¿no? Siempre ahí como este chico que está muy bigotón para poder ser generación X, ¿no? Entonces, pues sí, una de las cosas que tienen son las redes y que tienen a esta plataforma de TikTok que si la pueden hacer bien, o sea, si encuentran algunos contenidos, hay algunos contenidos buenísimos. Hay uno que yo les recomiendo, un canal que se llama Historia para Tontos aquí en TikTok y no es para nada para tontos. Es un canal donde les explican historia, es un chavo que está haciendo un esfuerzo súper interesante que les enseña historia a través de pequeñas cápsulas en TikTok. Entonces traten de buscarlo así, se llama así, historia, ajá, historia para tontos. Está buenísimo ese canal, yo lo he visto y digo, bueno, este chavo sí le saca provecho a esto, ¿no? No nada más bailes y trends y todo ese asunto. Muy bien, entonces eso es lo que hay. Obviamente también la generación como ustedes, pues sí, también pueden tener una cierto tipo de violencias. Porque estas violencias, bueno, son violencias que se van dando a un nivel general, pero cada generación y cada un grupo de personas también puede ser sujeta a elementos muy fuertes. Por ejemplo, ahora ustedes como adolescentes, pues pueden ser espiados con sus teléfonos, por ejemplo, el acoso cibernético, todo ello, cosa que nosotros no nos tocó vivir, pero ustedes sí, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya no hay, digamos, en la adolescencia sí todavía hay eso de vamos a pelearnos después de las clases o los bullying o los chicos estos, pero ahora hay una cuestión de crimen organizado, ciberpandillas, en fin, que lo hace todavía más complicado, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con este punto? ¿Alguna sugerencia, algún comentario sobre esto? ¿Todo bien con ello? Profe, Dime, yo dime. sí vi el canal que dijo el de Historia para Tontos, creo que se llama así, Ajá, ¿no? sí, Y sí, sí. sí está muy divertido porque, Sí, es bueno, bueno. lo hace ver de una manera divertida, porque a mí Es, Historia me aburre, pero con él no. es buenísimo, porque así de que eso de que empieza, ¿qué pasó Inglaterra? ¿Qué pasó México? Pero con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Y te explica los tratados y las revoluciones. Yo tuve una revolución así, como si los países fueran personas. Entonces, eso lo hace muy divertido, ¿no? Está padre. Entonces, Profe, creo que también vamos a vivir la extinción del mar, o sea, digamos que de las especies del mar. un Creo que en poco. 2040, creo, o algo así. Sí, 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 a ustedes les va a tocar algo muy duro. No estoy tan seguro que vaya a pasar como tal, porque creo que si hay una conciencia cada vez más de cuidar el ambiente. Es decir, a ustedes, a su generación, les va a tocar cuidar muchísimo más los recursos. Digamos que a nosotros, esta generación que ya empiezan a estar de salida, nos cuesta mucho trabajo tener esa conciencia ecológica, ¿no? Pero creo que a su generación les va a tocar ya un mayor cuidado, por ejemplo, de la salud, de la cuestión política, muchísimas cosas que a nosotros no tuvimos esa conciencia, a ustedes les puede tocar. Entonces, creo que sí pueden cuidar el ambiente y todo este asunto muchísimo mejor. Entonces, simplemente con que evitemos que el clima aumente 2 grados, con eso ya haríamos la diferencia de que no pasara esto, Fer, por ejemplo, ¿no? Que no hubiera la extinción de las especies marítimas, por ejemplo, ¿no?
pero de que ahorita hay una degradación, sí la hay, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que ustedes hagan como generación. Prácticamente todo el peso de que el mundo pueda hacerla, se lo hemos dejado a ustedes y es injusto, ¿no? Porque a nosotros, a nuestra generación nos tocó la depredación y lo hicimos y a ustedes les dejamos un mundo muy, muy dañado, ¿no? Pues ojalá no pase eso, Fer. Muy bien. Entonces, vamos con el último punto. Entonces, es los principios de la democracia. Y uno de los elementos más importantes incluso de esta situación del civismo es lo que nosotros llamamos los derechos humanos. Entonces, en historia vamos a ver cómo los derechos humanos van a empezar a generarse a partir de la Revolución Francesa con todo este movimiento de la Ilustración. Vamos a ver exactamente cómo empezó, pero los derechos humanos, en este caso, son derechos universales, es decir, que son inalienables, no son negociables y que los tiene uno desde que nace. O sea, desde que nace uno tiene el derecho de la confianza, de la igualdad, de la libertad, de la esperanza, la justicia, los derechos legales, la dignidad, la prosperidad, la paz. O sea, son derechos en este caso que ya están impuestos y que hay una declaración universal de los derechos humanos y cada constitución o cada país los va adaptando de una manera, ¿no? Entonces, obviamente hay unos países con gobiernos que no aceptan este tipo, entonces son gobiernos más totalitarios, otros gobiernos más libertarios, pero en la medida de que nosotros conocemos qué tipo de derechos tenemos, pues tenemos una convivencia democrática muchísimo más y una sociedad mucho más justa. Entonces, ahora recuerden esto, ahora que veamos historia, vamos a ver en este caso cómo se fundan los derechos humanos. Entonces, ¿qué es esto en la actualidad? Nosotros vivimos en regímenes políticos, muchos de ellos con digamos, la gran bandera es la democracia. Entonces, la democracia no es nada más ir a votar un día y ya, o sea, la democracia es un sistema político, social, cultural, donde todos llegamos a un acuerdo para poder exigirle a quien nos gobierna las cosas, pero quien gobierna también exigirnos cosas. Es decir, tenemos un contrapeso y entonces para ese contrapeso tenemos una serie de leyes y las leyes hacen que pues no caigamos al caos, ¿no? Y podamos estar todos en este pacto social. Entonces, una de las características de los países democráticos, por ejemplo, México, a pesar de todo, es un país democrático, es que asumimos una responsabilidad civil, es decir, cada uno de nosotros, cada ciudadano, se asume como parte de una sociedad, no como ajena a ella, ¿no? Tenemos valores democráticos como las elecciones, el respeto a los partidos políticos, la libertad de que cada persona piense diferente, ¿no? Tenemos una garantía de derechos y bienestar común. Esto está enmarcado en la Constitución, ¿no? La Constitución hace que todas las leyes estén enfocadas al bienestar común, al bien común. Tenemos una democracia descentralizada, es decir, que no se centraliza solamente en la personalidad de alguien o en una persona como en las dictaduras o en los totalitarismos, sino tenemos secretarías de Estado, tenemos gobiernos, en este caso con gobernadores, presidentes municipales, en fin, ¿no? O sea, tenemos mucha descentralización. Tenemos participación política libre, donde yo puedo ir a votar, en este caso, o también puedo decidir no ir a votar. Pero entre más gente vote, pues obviamente la participación política y la democracia se hace más fuerte. Tenemos principios constitucionales, es decir, cada país tiene su propia ideología, su propio sistema de ver a partir de su contexto histórico, social y geográfico, pues impone sus propios principios y tenemos modelos democráticos, es decir, elegimos cada determinado tiempo a nuestros representantes. Entonces, básicamente esas son las características. Entonces, y ahora, por ejemplo, el 6 de julio hay votaciones, ¿no? Y la gente puede decidir. Por ejemplo, digamos, pongamos un tema polémico, que seguramente lo oyen en sus casas, ¿no? Se dice, hay gente que dice, no, es que yo odio a López Obrador. Bueno, pues el 6 de junio puedes ir a votar para determinar que no estás a favor de él y que quieres que cambie,
entonces votas por él, ¿no? O gente que dice, no, es que yo sí quiero que esté, bueno, ese día vas, votas a favor de él. Entonces, obviamente eso es lo que hace la democracia. Y obviamente la democracia ahorita a ustedes les tocó en México, por ejemplo, las elecciones que sean muchísimo más certeras. Hay un Instituto Nacional Electoral, en fin. Y antes no teníamos eso. Entonces, ahora las elecciones son más confiables que antes había fraude y llegaban los políticos a través de fraude, había algo que se llamaba urnas embarazadas, o sea, eran urnas donde se depositan los votos que ya llegaban cargadas con los votos, había algo que se llamaba el ratón loco, donde pasaba un microbús por gente para llevarla a votar masivamente por un partido político, en fin, ¿no? O sea, era una cosa de loco. Ahora eso es muchísimo más confiable, ¿no? Tenemos un sistema político muchísimo más confiable. Y obviamente nosotros elegimos de aquí y tenemos una cuestión que siempre confundimos. Confundimos, por ejemplo, gobierno con Estado. Cuando hablamos del Estado, por ejemplo, el Estado mexicano, estamos hablando del conjunto de características que hay entre el territorio que tengo, ¿no? Yo tengo un territorio, ¿no? En este caso, tengo un pueblo, es decir, tengo habitantes y tengo un gobierno, ¿no? Que me va a tener. Eso es lo que yo llamo Estado. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, algunas expresiones, no faltas de legitimidad, sino a veces que tienen un contexto ideológico muy claro. Pero cuando decimos, es que fue el Estado quien mató a esa gente, dices, bueno, espera, porque finalmente el Estado es todo este conjunto de situaciones y nosotros mismos somos parte del Estado, ¿no? O sea, nosotros somos cada uno de ustedes, cada uno de sus familiares, cada cosa que les pertenece a ustedes es parte del Estado. O sea, no está ajeno, nada es ajeno a él, ¿no? Entonces, obviamente, es muy a la ligera decir eso cuando todos somos de ello. Y obviamente el Estado tiene un sistema, en este caso constitucional, que divide los poderes para que se tengan contrapeso en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, por ejemplo, el poder, en este caso legislativo, aquí vamos a ver, vamos a ir viendo uno, legislativo, judicial, ejecutivo, todos están normados por la Constitución. Y la Constitución le dice a cada uno qué es lo que debe de hacer. Entonces, de manera muy general, ahorita vamos a ver en específico, el poder legislativo, este es el que hace las leyes, ¿no? Este hace las leyes. Entonces, tiene dos cámaras, dependiendo cada sistema. Puede tener una cámara de representantes, de senado, de diputados, senadores, en fin, cada país le da su propio contexto. En México le llamamos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y juntos forman el poder legislativo. Tenemos un poder ejecutivo, es decir, el presidente y su gabinete, que es el que ejecuta, aquí lo dice, ¿no? Ejecuta las leyes que hacen acá. Y el poder judicial, en este caso, es el que cuida que las leyes se lleven a cabo, ¿no? Entonces tenemos tres poderes completamente diferentes, ¿no? Entonces, ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno es independiente del otro. Es decir, el ejecutivo no puede mandarle a ni este puede mandarle a ni este puede mandarle a este. No, cada uno es independiente. Pero sí hay algunas reglas donde, por ejemplo, el poder legislativo, ¿no? Tiene el poder para, con base a ciertos trámites, puede destituir, por ejemplo, el poder ejecutivo. Pero asimismo el poder ejecutivo tiene el poder para poder desaparecer al poder legislativo. Y asimismo estos, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propio contrapeso. Eso es lo que hace que funcione, ¿no? Que uno no domine al otro. Entonces, Profe, dime. creo que también en historia viene algo, ¿no? Porque creo que antes, o sea, sí existía, pero a la vez no, tenían diferentes nombres. Creo que ejecutivo como de ejecutar a personas o algo así. Algo así, pero sí, algo tiene que ver, aunque el nombre de ejecutivo más bien se le quedó por eso de ejecutar las acciones, o sea, de ejercer las funciones más bien, ¿no? No tanto de matar gente, sino más bien de llevar a cabo algo, llevar a cabo una acción. Pero sí fue cambiando con el tiempo y este sistema no siempre ha sido
el mismo. De hecho, el Senado, pues, por ejemplo, lo fundó el que quedó después de Juárez, en este caso, Lerdo de Tejada, o sea, es muy tardío y no siempre tuvo las mismas características. Es decir, ahorita, por ejemplo, lo que nos rige es la Constitución de 1917, ¿no? La Constitución que surgió de ahí. Y de ahí le han hecho muchos cambios, ha tenido muchísimos cambios, pero siempre la idea es respetar el espíritu de esa Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué artículo es el que nos dice que debe de haber una división de poderes? Pues es el artículo 49, ¿no? Y obviamente los artículos 115 y 116 nos dicen cómo se debe llevar esto a un nivel municipal y estatal. ¿Por qué? Porque también ¿no? A nivel federal, cuando hablamos de nivel federal, hablamos de todo lo que sucede en el país. Cuando decimos nivel estatal, por ejemplo, nos referimos a un solo estado. Y cuando nos referimos a poder municipal, nos referimos obviamente a un solo municipio, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que regular y tienen ciertas analogías. Por ejemplo, en la federación hay un presidente, hay un congreso y hay un poder judicial, ¿no? Pero también en los estados también existe eso. También tienen un gobernador, tienen un congreso local y tienen en este caso un cabildo, que es prácticamente como el poder judicial. Igual en el municipio tienen un presidente municipal, tienen también un cabildo, ¿no? Y también tienen sus propias leyes. Entonces, ojo ahí porque son los tres niveles de gobierno. Entonces, el poder ejecutivo, pues solamente es el presidente, ¿no? Ahora es de 6 años, antes era de 4 años, fue Lázaro Cárdenas el que lo hizo de 6. Uno de los requisitos es que sean mexicano, ¿no? En este caso, tener mínimo 35 años, no pertenecer a ninguna iglesia y no estar desempeñando algún cargo, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es su tarea? Pues cumplir las leyes, organizar y dirigir la política exterior, también la interior, proponer estrategias de seguridad, economía y política. Entonces, él tiene que ejercer. Y también puede él mandar leyes y el legislativo puede decir si esas leyes pasan o no, que es lo que sucede ahora. Por ejemplo, el presidente actual mandó una ley que se llamaba Ley de Hidrocarburos, y el Congreso dijo, pues no va, y entonces quitaron algunas cosas, las modificaron, y luego el Poder Judicial dijo, no, pues no va toda, ¿no? Y entonces, obviamente, esos son los contrapesos. Ahí se pueden llevar. Y el Poder Legislativo, les digo que tenemos dividido dos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Cada una tiene atribuciones y esta es la que se le llama la Cámara Baja y esta es la Cámara Alta. Ajá. Y esta tiene, entre otras cosas, muy interesante, esta, por ejemplo, hace una ley, ajá, y esta se la tiene que mandar a la Cámara de Senadores. Si en esa ley, si es la Cámara de Senadores dice no va, entonces se la regresan acá, la componen y luego va otra vez acá. Entonces, obviamente, estos solamente tienen una facultad que es el del presupuesto, pero obviamente cada uno tiene sus propias facultades. Entonces, y casi siempre están vigilando. Entonces, ojo, este es muy importante. La Cámara de Diputados se eligen cada 3 años, por eso ahora el 6 de junio se va a elegir otra vez otros diputados. Son 300 diputados directos, son los 300, el país está dividido en 300 distritos electorales. Entonces se vota un diputado por cada distrito electoral y luego hay 200 diputados que se llaman plurinominales, es decir, que se reparten dependiendo de la votación que hayan tenido los partidos a nivel federal. Entonces, en total son 500 diputados, ¿no? Entonces, ahora ustedes pueden ser diputados desde los 21 años, esto es súper interesante, y obviamente ellos, una de las cosas que tienen, aparte de hacer leyes y atención ciudadana, una atribución que tienen es el presupuesto. ¿Ah? El presupuesto es súper importante. Entonces, ellos determinan cuánto se va a gastar y cómo se va a gastar. Es una atribución que ellos. Ahí el Senado no se puede meter, ni el presidente, solamente ellos, ¿no? Los diputados. Los senadores tenemos 128, lo cual en este caso hace que nosotros tengamos
128 senadores, 3 diputados, en este caso por estado, ¿no? Tenemos 3 diputados por estado. Entonces, aquí la edad es que sean un poco más grandes, ¿no? Esto es una de las cosas que tienen muy interesante, es que tienen la política exterior, es como, así como los otros es el presupuesto, para ellos es la cuestión exterior, ¿no? Es decir, tienen mucha decisión sobre las decisiones a nivel, por ejemplo, de declarar la guerra, de decir con quién se colabora o quién no, si intervienen en un conflicto o no, o todo esto que tiene que ver con la política exterior. Entonces, eso es la Cámara de Senadores. Y por último, ya para terminar nuestra sesión, tenemos al Poder Judicial, y el Poder Judicial, pues solamente es toda la cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 11 ministros, digamos que ellos son el poder, pero aparte de ello hay toda una estructura, por ejemplo, está la estructura de jueces de distrito, jueces federales, jueces locales, ¿cómo le llaman a esta? Hay una cuestión, ahorita me acuerdo cómo se llama, por ejemplo, el poder electoral de la federación, en la Procuraduría Fiscal, en fin, es decir, hay todo lo que tiene que ver con juzgar y aplicar las leyes, obviamente, es de esto. Y son 11 ministros, ¿por qué 11? Porque si hay una elección, por ejemplo, una votación, si quedan empatados a 5 y 5, uno es el que siempre va a romper la votación. Entonces, ese es el que va a poder decidir. Entonces, las votaciones más complicadas son entre 5 y 6, ¿no? Así, las votaciones más apretadas se dan en este sentido, 5 y 6. Entonces, obviamente ellos pueden durar, la mayoría de ellos dura 15 años, ajá, y hay algunos que han muerto y le han cambiado, y usualmente el presidente es el que los propone y el Senado es el que los elige, o sea, es el que dice, el presidente manda cuatro propuestas y el Senado ya dice sí o no, cuál de esos 4 se va a quedar, ¿no? Muy bien, entonces ya ven que ahorita hay todo un problema con esto entre los 3 poderes, entonces es interesante ver las noticias en esta época. Muy bien, y ya para terminar, pues obviamente la democracia pues se basa mucho en el sistema de partidos, digamos que es una partidocracia, porque los partidos políticos son los que son prácticamente mandan a sus candidatos. Es muy difícil poder ganar una elección, ser diputado o gobernador siendo independiente. Entonces, por ejemplo, eso es muy difícil, aunque ya tuvimos un gobernador que fue independiente, sí que no tuvo partido, que fue el de Monterrey, el de Nuevo León, que es el Bronco. Pero los partidos así, el más viejo es el PRI, después seguiría el PAN, después seguiría el PRD, después seguiría el Verde, después seguiría el Movimiento Ciudadano y el PT, casi nacen al mismo tiempo. Luego surgiría Morena, y estos 3 partidos son de reciente ingreso, o sea, estos llegaron ahorita a partir de Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Y seguramente estos 3 partidos en las elecciones próximas van a perder su registro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a alcanzar menos del 1% de la votación. Y para poder existir necesitan el 3% de la votación, ¿no? Profe, Para una poder. pregunta. Dime, Fer. ¿Por qué todos, bueno, la mayoría tienen una P? Ah, pues es de partido. Aquí. Ah, ok. Ajá, entonces este es, por ejemplo, partido, partido, la R es revolucionario y la I es institucional. Ajá, esto es lo que significa PRI. Por ejemplo, PAN significa Partido Acción Nacional. Aquí, ¿no? PRD es Partido de la Revolución Democrática. Este no, si te fijas, este es el Partido Verde, ¿no? Así se le conoce como según el Partido Ecologista, y no es nada ecologista. Este PT es el Partido del Trabajo. Este es Partido Encuentro Social. Este es Redes Sociales Progresistas
y este es Fuerza Social por México, ¿no? Igual que Morena es Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, así se llaman los partidos, pero sí, antes era una costumbre más ponerle la P de partido, ahora ya no, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, o Morena, o eso, pues ya casi no lo usa, ¿no? Ya no está tan en boga eso. Muy bien, perfecto. Bueno, pues con esto terminamos la parte de civismo y nos vemos mañana para ver la parte de física, ¿no? Lo que nos falta de física. Entonces al ratito les mando las láminas y el video de la sesión de hoy. Y nos vemos mañana. Ok, profe, hasta luego, bonito día. Ok, Gracias por su Igualmente, clase. buena tarde. a ustedes, buenas tardes. Adiós, profe. Adiós, que estén muy bien, Ariel.